Bienvenidos muchachos, una vez más. El día de hoy vamos a ver lo que es la ley de los senos. La ley de los senos, esta es aplicable a los triángulos oblicuángulos y establece que la relación que existe entre un lado y el seno del ángulo opuesto a ese lado se mantiene constante independientemente del lado y el ángulo. Se van a mantener constantes. En otras palabras, es esto, la ley de de los senos. A sobre seno de alfa va a ser igual a B sobre seno de beta igual a C sobre seno de teta. Obviamente que alfa va a ser opuesto a A, B opuesto a beta y C va a ser opuesto a teta. Siempre eso es lo que se debe de manejar para que se cumpla esto. Esta ley se aplica en dos situaciones. La primera es si conocemos los dos ángulos y cualquiera de sus lados, ¿verdad? Ejemplo, el siguiente triángulo representa un terreno sembrado en frijoles. Encuentre, inciso A, la densidad poblacional si los frijoles están sembrados a 25 centímetros por 40 centímetros. El inciso B, cuántos metros lineales están sembrados, y el inciso C, el número de surcos. Entonces, lo primero que vamos a hacer para acá es encontrar el ángulo que hace falta. Eh, Tenemos alfa, tenemos beta, entonces vamos a aplicar el teorema de Tales, que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es 180 grados. Entonces, a 180 grados le vamos a restar alfa, que sería 35 grados, y le vamos a restar beta, que es 68 grados. Significa que teta vale, lo pueden verificar con una calculadora, y teta vale 77 grados. Entonces, ya tenemos el ángulo que nos hace falta. Ok, aquí nos piden la densidad poblacional, ¿verdad? Y para encontrar la densidad poblacional necesitamos calcular el área. Para calcular el área necesitamos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Por ejemplo, podemos encontrar A o podemos encontrar B. Da igual con cuál lo hagamos. Vamos a encontrar A en este caso. Entonces, aquí tenemos, vamos a ocupar la ley de los senos de dos situaciones nada más. Cuando A sobre seno de alfa es igual a C sobre seno de beta. Esto. Hacemos de cuenta pues que esto no existe, o al revés. B seno de beta sobre C seno de teta. ¿Por qué estamos ocupando en ambos casos C sobre seno de teta? Porque conocemos tanto el ángulo como el lado opuesto a teta. Entonces, por eso es más conveniente trabajar con eso. Entonces, de aquí vamos a hacer un pequeño despeje. Y como vamos a encontrar A, vamos a decir que A va a ser igual, este seno de alfa que está dividiendo va a pasar a multiplicar a C. Entonces sería C por seno de alfa sobre seno de teta.
Entonces, aquí vemos, sustituyendo, mejor dicho, tenemos que A vale C y C vale 250. Entonces sería 250 metros por seno de alfa. Y alfa vale 35 grados sobre seno de teta, que vale 77 grados. Resolvemos eso, utilizan calculadora y se van a dar cuenta que se me borró todo. Vamos a volverlo a hacer. Entonces, les decía, vamos a ocupar la relación A sobre seno de alfa es igual a C sobre seno de teta. Despejamos la fórmula y A va a ser igual, les decía que seno de alfa va a multiplicar a C. Sobre seno de teta. Sustituimos. Ahora lo vamos a mandar para acá antes que me vuelva a borrar todo. A va a ser igual a C, que vale 250 metros, por A, que vale seno de 35 grados, entre seno de 77 grados, que vale teta. Entonces, A va a ser igual, haciendo las operaciones allí planteadas, lo hacen ustedes, se van a dar cuenta que eso es 147.17 metros. Entonces ya tenemos el lado A. Ya sabemos que aquí vale 147.17 metros. Con estos datos ya ahora podemos calcular lo que es el área del terreno. Entonces, para ello vamos a ocupar esta formulita. Cualquiera de ellas, ¿verdad? Según lo que tengamos en situación. En este caso tenemos A y tenemos C. Entonces, esa es la que vamos a ocupar. A, C, y el ángulo que está entre ellos es beta. Entonces, aquí vamos a sustituir. Vamos a decir que A va a ser igual. Ese un medio lo pueden expresar como 0.5. No hay ningún problema. Y aquí tenemos que A vale 147.17 metros por C, que vale 250 metros, por el seno del ángulo beta. Y beta es 68
grados. Entonces, hacemos las operaciones indicadas y resulta que A va a ser igual a 17.056.71 metros al cuadrado. Ese es el área del terreno, pero no es el área en sí lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la densidad poblacional. Entonces, para calcular la densidad poblacional, vamos a utilizar la fórmula de P. Densidad poblacional va a ser igual a el área del terreno o área del terreno sobre la distancia entre plantas por la distancia entre surcos. De aquí sacamos densidad poblacional va a ser igual. El área es lo que ya tenemos en el paso anterior, 17.056.71 metros, pero al cuadrado. Ay, me está jugando una pasada esta cosa. Bueno, ahí me lo dio. La distancia entre plantas en el comienzo del problema, por allí mencionaba que lo que se va a sembrar son frijoles a 25 centímetros por 40 centímetros. 25 centímetros es la distancia entre planta y 40 centímetros la distancia entre surco. Pero eso hay que convertirlo a metros antes de ponerlos acá. 25 centímetros en metro es 0.25 metros. Y 40 centímetros es equivalente a 0.4 metros. Entonces, al dividir esto, nos damos cuenta que el número de matas de frijoles que se pueden sembrar son 170.567 plantas. Ponemos entero, obviamente, aquí porque no podemos poner decimales. No se va a sembrar media mata de maíz, de frijoles en este caso. Esa es la densidad poblacional. Ahora ese es el inciso A. Ya calculamos la densidad poblacional. Para encontrar el número de metros lineales, vamos a ocupar una formulita. La número de metros lineales va a ser igual al área del terreno sobre distancia de surco. Entonces, la distancia entre surco ya la tenemos.
Número de metros lineales es igual a los 17.056.71 metros, pero elevado al cuadrado, sobre 0.4 metros. Entonces, los metros lineales son, al dividir 17.056.71 entre 0.4, eso va a dar 42.641.76 metros. Entonces, este es el número de metros lineales. El número de metros lineales no es más que, si ponemos un surco encima del otro, ¿cuánto es la distancia? En una sola línea recta. Entonces, ese sería 42.641 metros. Es decir, 42 kilómetros y medio, un poco más. Entonces, ahora vamos al inciso C. Vamos a calcular el número de surco. Y ese número de surco va a estar dado por la formulita número, va a ser un cociente, entonces es el número de metros lineales sobre, ¿cuál es la longitud? Del surco. Entonces el número de surco va a ser igual, en nuestro caso serían los 42.000 que dio el inciso anterior, 42.641.76 metros sobre lo que mide cada surco. Cada surco vamos a definirlo como que sea de 80 metros. No le pusimos, pero ese es un dato que debe darse. Entonces, dividimos entre 80, entonces el número de surco sería 533 surcos. Eso sería el número de surcos. Ese es el primer caso. Conocemos dos ángulos y uno de los lados. Vamos al inciso, el ejemplo 2 sería, si conocemos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Vamos al ejemplo. Dice que a fin de establecer la distancia entre los puntos A y B, un topógrafo selecciona un punto C que está a 375 metros de A y 530 metros de B. Nos dan las distancias entre A y C, 375, y entre B y C,
530. Pero también nos dice si el ángulo formado por BAC, mide 49 grados 30 minutos, calcule la distancia entre A y B. Vamos a calcular esta distancia. Entonces, primero que nada, este 49 grados 30 minutos hay que pasarlo a simplemente grados. ¿Cómo se hace? Se divide los minutos entre 60 y ya con eso nos da cuántos grados son equivalentes. Es decir, 30 entre 60 es 0,5. Después se le suma al entero y da 49,5 el grado, el ángulo. Entonces, ahora que ya tenemos eso, vamos a ocupar la ley de los senos para encontrar el otro ángulo que hace falta. Veamos, tenemos el lado A y tenemos el ángulo opuesto a él, que sería alfa. Tenemos B. Vamos a encontrar beta. Entonces, a través de esta. Aquí sacamos que seno de beta despejando, vamos despejando, va a ser igual, este seno de beta va a venir a multiplicar a A. A va a venir para acá abajo, hacia donde estaba seno de beta, y seno de alfa va a multiplicar a B. Entonces sería de la siguiente manera. Seno de beta, no, ya seno de beta ya lo tenemos. Entonces sería B por seno de alfa sobre A. A pasa a dividir. Entonces, sustituyamos acá seno de beta igual B. Y B vale 375 metros. 375 metros por seno de alfa. Seno y alfa vale 49,5 grados. Eso va a ir dividido entre lo que vale A. Y A vale 530 metros. Entonces ya tenemos acá. Ahora solo me falta encontrar el valor de seno de beta. Al hacer esas operaciones se van a dar cuenta que eso va a dar 0,5380 si lo dejamos con 4 decimales. Y ahora, aquí viene la otra parte. No me interesa seno de beta, sino lo que quiero es simplemente beta. Entonces, para encontrar beta, vamos a aplicar arco seno o seno a la menos 1. ¿De quién? De 0,5380. Al aplicarle eso, se van a dar cuenta que beta vale 32,55 grados. Ahora, una vez más, ya tenemos alfa y beta, podemos aplicar el teorema de Tales.
La suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es 180 grados. Entonces, 180 menos alfa sería, y alfa es 49,5, menos beta, y beta es el que acabamos de encontrar, 32,55. Con eso vamos a hallar beta. Teta igual a 180 menos eso. Entonces, teta, al hacer esa resta, nos vamos a dar cuenta que teta vale 97,95 grados. Ahora que ya tenemos teta, vamos a ocupar esta relación para encontrar C, porque lo que me piden precisamente es este valor C. La distancia entre A y B, que no es más que C. Entonces, venimos acá, vamos a despejar C. Entonces decimos que C va a ser igual a este seno de teta que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces sería de esta forma. A por seno de teta sobre seno de alfa. C vale A, entonces serían 530 metros por seno de teta, que es 97,95 grados. Eso va a estar, todo eso lo tenemos que dividir entre seno de alfa. Y alfa es 49,5. Entonces, de aquí sacamos que C va a ser igual a 690,3 metros. Significa que la distancia entre los puntos A y B es 690,3 metros. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les sirva el video para el trabajo asignado. Entonces, nos vemos.